Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Como todos los jueves, los saludamos en su programa En Voz Alta. Les agradecemos el favor de su atención. Y bueno, el programa de esta noche vamos a abordar un tema que creo que es de relevancia social muy importante, sobre todo a raíz de los nuevos acontecimientos que se viven en la sociedad y que muchas veces se dejan de largo, temas que parecieran coyunturales, pero que deben de ser temas que se deben de colocar en la agenda de toda la sociedad, de todas las universidades, de todos los miembros de la sociedad, ¿no? A partir de discusiones interesantes, a una serie de movimientos sociales, por ejemplo, el feminismo, me parece que a raíz de no más de 2 décadas ha entrado en la palestra temas que debemos de abordar no solo con una perspectiva mediática, no solo a raíz de un buen discurso político, no solo aprovechando la coyuntura de ciertos movimientos sociales o políticos, sino que tenemos que entrarle al análisis con especialistas. Y la noche de este jueves, pues es oportuna para hablar un tema que yo creo que a nuestra audiencia le puede ser de suma utilidad para entender a qué se refiere la gente o algunos académicos, algunos políticos que a veces han usado de manera muy ordinaria, a veces superflua, conceptos como el género, ¿no? Muchas veces escuchamos a los políticos, sobre todo, abordar temas con perspectiva de género. ¿Qué es esto de juzgar con perspectiva de género? Pero en realidad entendemos el tema de género y todo lo que se desprende alrededor de él. En realidad somos conscientes de una nueva transformación de carácter social y estamos siendo sobre todo respetuosos a nuevas formas de identidades, sobre todo en materia de género. Para ello, yo le quisiera agradecer esta noche su compañía, como todos los jueves, al maestro Carlos Rentería. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos. También agradezco la oportunidad que nos acompañen esta noche 2 especialistas, una de nuestras estudiantes de la Facultad de Filosofía, Valeria. Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás? Muy También bien, gracias. agradezco la presencia de Michelle. La maestra Michelle es la coordinadora de el área que se encarga de la igualdad de género en nuestra universidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, yo creo que es oportuno empezar a abordar el tópico de género estableciendo una definición de género, porque lo cierto es, Carlos, compañeras, que en realidad pues, mucha gente habla del tema, pero pocas veces tenemos la oportunidad de abordarlo con una perspectiva mucho más seria y profunda de lo que se refiere al género. Hay cuestiones que uno se pregunta. El género es una cuestión cultural que a través de la historia de la humanidad, sobre todo en Occidente, se ha ido fincando con ciertos roles hacia algunos miembros de la sociedad o realmente es una cuestión que tiene que ver con la biología. Cuando hablamos de género, ¿a qué nos referimos, Michelle? ¿Podríamos empezar el programa de esta noche abordando una definición de género? Sí, una definición pequeña estaría complicada, pero algo que es importante, ¿y cuáles serían los elementos importantes cuando hablamos de género? Bueno, tendríamos que estar pensando, primero, que viene de la teoría feminista. O sea, es un concepto que surge a partir de la teoría feminista para poder observar que ciertas desigualdades montadas en situaciones físicas son desigualdades sociales y que estas desigualdades no son naturales y que se han ido construyendo. Entonces surge este concepto para poder dar cuenta que este trato diferenciado que se daba primordialmente a las mujeres, pues era un trato que estaba montado en situaciones culturales y sociales. No era cierto que las mujeres pensáramos menos o que solo que tuviéramos menos uso de la razón, ¿no? No es cierto que las mujeres tuviéramos un cerebro más pequeño y por lo tanto no podíamos votar. No es cierto, ¿no? Una serie de cosas, y entonces surge este concepto de género para dar cuenta que todas estas desigualdades son sociales y por lo tanto se pueden desmontar. Y entonces el concepto permite mirar esas desigualdades como una cuestión construida y por lo tanto se puede deconstruir. Por ahí había un político que decía:
Es que es cultural, no podemos hacer nada con ello. Al contrario, cuando es cultural podemos asumir responsabilidades y modificar desde las instituciones y desde los diferentes espacios como la universidad, ¿no? Ese es el primer elemento, teoría feminista. El segundo elemento tendría que estar relacionado con que se hace esta diferencia entre estos otros conceptos que están relacionados con sexo, género, identidades, ¿no? Entonces, para que podamos ir reconociendo todo lo que en todos los ámbitos en los que nos vamos desarrollando. Y el concepto género también se entiende en otro concepto más grande que habla del concepto del sistema sexo-género, que son todas esta relación que existe entre los cuerpos, entre lo cultural y cómo eso genera efectos en el acceso o no acceso a nuestros derechos. Y cuando hablamos de este sistema sexo-género hacemos referente a otro sistema que es este sistema patriarcal. Entonces, resumidito, ¿no? El género es este concepto que nos permite mirar esas desigualdades no como algo natural, sino como algo construido. Y hay una frase bien interesante que dijo una autora, no recuerdo ahorita el nombre, pero que habla sobre el género es la semilla de su propia destrucción. Es decir, nos permite mirar desigualdades que tenemos que desmontar y que tenemos que eliminar, ¿no? Gracias, Michelle. Valeria. Ay, Sí. perdón, ya me estoy adelantando. No, sí, adelante, no. En esta perspectiva ya Michela empieza a abordar un poco la génesis del concepto de género. En una perspectiva, siguiendo con, digamos, con la historia de la humanidad, sobre todo en Occidente, que es la que a veces permea más, que no es la única visión que existe en el mundo, pero en términos de desarrollo humano, ¿cómo encaja este concepto de género, Valeria? Ok. Bueno, primero quería complementar un poco, si me lo permite. Claro, adelante. Como en el sentido que hablamos del género como un concepto que nos permite mirar estas desigualdades, no solo en el sentido de nombrarlas, sino en el sentido de transformarlas, pero no solamente para con las mujeres, ¿no? Solamente quería como abordar esto de que esta idea de que es un concepto construido habla del mismo género y cómo hay gente que no se siente identificada con ninguno de los géneros ya construidos. Entonces, bueno, en ese sentido, hablando de desarrollo humano para la sustentabilidad, yo creo que igual como para la manera más rápida quizás de abordarlo, porque creo que es un tema que aborda complejo, demasiado complejo. Y horas y horas de programa. Sí, pero bueno, hablando de desarrollo y de sustentabilidad, solemos pensar en desarrollo en dinero y sustentabilidad en árboles. Ecología. El cielo y el agua. Pero la sustentabilidad habla de un equilibrio entre el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental. Entonces, pues sí, para empezar por ahí, no existe una sustentabilidad social, no existe una sustentabilidad sin nuestra dimensión social, no hay una igualdad, no hay una equidad. Y de ahí viene género precisamente. Sí, entonces, pues sí, creo que aparte es súper fácil igual ligarlo al ámbito económico y ambiental, puesto que esta discriminación, esta desigualdad se ha visto arduamente, no sé cómo decirlo, agresivamente incluso a lo largo de la historia, para contra quien sea que no se identifica como el género dominante, que pues sí sabemos suele ser el hombre blanco con dinero o masculino, ¿no? Sí, más bien. Bueno, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, Carlos, yo creo que las compañeras abordan, digamos, una primera aproximación histórica y académica desde donde se va incrustando este debate del género, Carlos. Yo creo que si nosotros nos pusiésemos a revisar la historia de la humanidad casi en todas las culturas, en estas primeras construcciones que hay de género, o no, en otras épocas ha habido distintas construcciones del género, pero sobre todo a nivel institucional, a nivel de sistema, o lo que Marx denomina superestructura, pues estas instituciones encarnan reglas que a determinados géneros
les asignan roles muchas veces demeritorios, ¿no? De muchos aspectos. Entonces, Carlos, en términos de la función pública, que es tu materia y que es lo que siempre nos abonas a la discusión, a la reflexión, ¿tú cómo ves en el sistema de la administración pública contemporánea? ¿Tenemos claro, tenemos las herramientas, incluso hasta legales, para irle adhiriendo al Estado, en el caso particular del Estado mexicano y de las administraciones públicas, los gobiernos, tenemos el andamiaje necesario para ir más o menos mermando primero las desigualdades en dos géneros que siempre, sin los que siempre se pone a ver, no son los únicos que existen, ¿no? O sea, hay disidencia digamos, de esta parte, pero digamos, para empezar, entre las personas que se identifican como hombres y mujeres, y luego hay otro sector que no se identifica con este sistema binario, ¿no? Sino que hay otra reflexión mucho más diversa. Entonces, tú en tu perspectiva y en tu ejercicio como académico de la administración pública y también como funcionario público, ¿cómo has vivido estos temas en la administración pública? ¿Contamos o no con esta estructura o andamiaje que nos permita ir evolucionando? Porque en realidad es una evolución en términos sociales, que reconozcamos estos temas y sobre todo también que reconozcamos que hay diferentes preferencias en temas de género, ¿no? Yo lo vería desde 3 puntos de vista y ahí va con una recomendación. Por un lado, escucho la parte teórica aspiracional del tema de equidad de género o de igualdad de género. Y van a decir, parecerían sinónimos, pero para términos de política pública, no. ¿Sí? La equidad o la igualdad parte de tratar a todos iguales, sin reconocer sus diferencias, ¿sí? Inclusive sus puntos de partida. O sea, yo trataría igual a una persona que viene a entrar a la licenciatura, en una licenciatura que viniera de la prepa del TEC de Monterrey o que viniera de una preparatoria del Colegio de Bachilleres de la Sierra. ¿Sí? Fíjate, la política ahí de igualdad sería aplicarles el mismo examen. Pero ¿cuál sería una política de equidad? Reconocer que no son iguales o que no tienen un origen de partida igual. Y entonces ir por las personas que yo reconozco que tienen características similares generadas por el sistema, por las partes del sistema que ustedes se determinen, y entonces tratarlo de forma equitativa. Quiere decir que voy a hacer políticas que equiparen o nivelen esas desigualdades generadas por el sistema. Y una de esas cosas las tenemos aquí en la universidad, ¿no? Por ejemplo, llegan todos y aplican exactamente el mismo esquema. Cuando vienen de procesos, ahí sí hay igualdad, pero debería de aplicar un principio de equidad para que pudieran tener acceso a la universidad, no solamente aquellos que bajo el mérito pudieran decir que tienen un mejor aprovechamiento, porque vienen de familias tipo, porque vienen de familias donde hay papá y mamá, donde hubo alimento 3 veces al día, donde la escuela estaba a medio kilómetro, donde había medios de comunicación, donde había agua potable, donde había una serie de elementos que le permitieron tener ese 9 o 10 que saca en la escuela. Y que jamás va a poder competir con quienes tienen con unas condiciones totalmente diferentes. En un espacio como la universidad eso no existe. Pues imagínate ahora en el gobierno del Estado o en las políticas públicas. No ha permeado el concepto, ya no digamos de equidad o de igualdad de género. Yo lo veo que están caminando en 3 sentidos. Uno, la parte ideológica que se gesta en las universidades y que en mi punto de vista se genera mucho en el tema del lenguaje y en la conceptualización. Por un lado, ¿no? Sí, ahí está, pero han tardado mucho en el primer paso. El tema político, ya tenemos la 3ª legislatura, Arturo, Valeria, Michelle, que tiene mayoría de mujeres en la legislatura del Estado, la 3ª. O sea, con que tenemos 16, tenemos mayoría mujeres, 13 mujeres y 12 varones, la 3ª. Y yo no veo que este discurso se vuelva en una plataforma legislativa que se lleve a la legislatura y que se evalúe si se puede hacer o no. Y vuelvo a poner el ejemplo. ¿Qué tienen que reformar para que estos criterios de igualdad y de equidad
permeen en la educación, pues de inicio la ley orgánica de la universidad, pero también la ley de educación del Estado. Tienen que reformar la ley de desarrollo social para poner que un porcentaje de los programas sociales vayan a ciertos sectores de la población, mayoritariamente estos que pudieran estar por el sistema un poco relegados. Y la legislatura no tiene agenda legislativa en este sentido. En materia de género. No, no la tiene, porque si yo no sé, a lo mejor ahorita si nos estuviera escuchando un diputado va a decir, pues de estos grupos o de estos debates que se dan en las instituciones académicas, no sale un producto terminado para aplicarse. Y te voy a decir un caso que es bien triste, pero triste. Cada vez que hay un tema de feminicidio, los y las diputadas se lavan la responsabilidad diciendo, lo voy a penar más. Y súbele de 70 a 90 años y va a salir alguien que diga de 90 a 120 y va a salir alguien que diga de 120 a 150. Pero nadie dice, vamos a darle más dinero a las procuradurías para que se incremente sus áreas de investigación y de persecución del delito, cuando el tema de los feminicidios, lamentable que sucedan, pero la solución o parte de la solución está en que no hubiera impunidad. Entonces, hay una discordancia entre lo que está muy masticado y que hay grandes literaturas, hay foros, hay, ahora le llaman conversatorios, una serie de medidas, pero con todo respeto, nadie saca un lápiz, una pluma y lo traduce en una reforma al verdadero sistema de las cosas que es la ley. Entonces, mientras eso no suceda, por ejemplo, y ya para no monopolizar el micrófono, ¿no? Yo que tuve la posibilidad de trabajar en el municipio, nunca hay una comisión de equidad de género, jamás pusieron sobre la mesa algo tan sencillo como revisar el tabulador de salario, de que les dé el mismo salario a las mujeres y a los varones. Y hubo como 50 eventos anunciando y foros y consultas y en la parte académica, y se centran mucho en el tema del lenguaje, y los funcionarios cuando adoptan el lenguaje, pues yo ya cumplí. No, papá, revísate los tabuladores y dale el mismo salario a las mujeres que a los varones. Eso te tarda 15 días. Aunque no uses el lenguaje, mándale lo realmente importante que es el dinero a las mujeres para que puedan tener otra, seguramente que va a ser otra ronda de debate, que va a ser la igualdad sustantiva, ¿no? Que a mí eso es en particular lo que me llama mucho la atención. Muchas gracias, Carlos. Oigan, a ver, para que este programa sea también pedagógico y sea un programa también que no solo entretenga a nuestras audiencias, sino que las forme, cuando hablamos de género, ¿cuántos géneros hay? A ver, empecemos por ahí. Ya más o menos entendemos el tema de género, más o menos, ¿no? Porque esto es como dice, ¿vale? Pues meterse y meterse, ¿no? Pero cuando hablamos de género, ¿cuántos géneros hay? Es que más bien ya estamos hablando ahí de identidades sexogenéricas, ¿no? Eso es, entonces es diferente el sexo que el género. Sexo, género, identidades sexogenéricas y disidencias y diversidades sexogenéricas. Porque entonces podríamos estar hablando incluso de más de 56 formas en las que decidimos vincularnos, ¿no? Desde donde decidimos estar y con este cuerpo representarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Y luego, aparte de eso, es cómo nos relacionamos con las demás compañeras y con los demás compañeros. O sea, esa es otra discusión, ¿no? En torno al tema de género, claro. Porque para eso es esto, para formar a nuestras audiencias, a nuestro público que nos está escuchando esta noche y viendo. Pero, o sea, bueno, yo pensaría que más que en un programa enseñar o sacar un concepto de género, lo que se me hace súper rescatable es que estemos invitando a la reflexión, ¿no? Que estemos invitando a la pregunta, que estemos invitando al cuestionamiento. Eso es como lo rescatable. Y venga, que sí podemos empezar con la reflexión con respecto del género, pero hablar del género, más bien, no me atrevería a decir hay tantos géneros, porque de eso no se trata. De hecho, es simplificar, yo creo, demasiado lo que nos comenta Mitch, que es la identidad sexogenérica, ¿no? Que ya es toda esta dimensión sexual. Como en el caso de... O sea, ahorita escuchamos lo que nos comparte el profesor y el profesor Carlos. Y sí es profesor, ¿verdad? Maestro, no sé.
Y digo, sí, ¿no? Estaría buenísimo que le paguen lo mismo a las mujeres, a los hombres, pero también que le den trabajo a las personas disidentes, ¿no? Que es mucho más allá, o sea, es justamente esto de complejizar el discurso, porque habemos personas que no nos identificamos con ese modelo que fue creado, que sí fue construido, como tú dices, socialmente. Entonces, en ese sentido, creo que más que decir cuántos géneros existen, habría que dimensionar nuestra identidad, como en cuántas dimensiones es posible dividirla, quizás, y no porque haya que dividirla, no por esta fanatismo de especialización que tiene la ciencia moderna, sino más bien por el hecho de que una orientación sexual no es lo mismo a una identidad sexual, lo cual no es lo mismo un sexo biológico, que tampoco es tan fácil como distinguir entre hombre biológico y mujer biológico. O sea, si nos vamos a cómo definían antes un bebé si era mujer o hombre, estaría muy chistoso, ¿no? Como seguir llamándonos así. Aparte de que hay tribus que tienen más de un género, entonces... Ay, bueno, sí, ya estoy hablando demasiado, pero creo que... Tiene que ser ese el objetivo. Creo que lo que importa acá es la reflexión con respecto a nuestra identidad sexual y cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, a partir de mi identidad sexual yo construyo mi género. Es que podremos dividir 3 conceptos, ¿no? Sí. Les decía, bueno, primero el concepto sexo, que es con el cuerpo con el que nacemos, y ese cuerpo no necesariamente es mujer u hombre, está también reconocido la intersexualidad, ¿no? Y entonces ahí hay una combinación gonadal, hormonal, de cuerpos distintas, ¿no? Incluso cromosomática. Entonces, de ahí no podemos estar hablando solo de 2 sexos. Ahí ya estamos hablando de los cuerpos inter, ¿no? Y luego, además de esto, y de los cuerpos inter. Y luego nos vamos a la segunda categoría. Perdón, pero puedo hacer ahí un paréntesis. Sí, claro. Como con respecto a los cromosomas, que es algo que en las primarias enseñan, que es como la mujer tiene XX y XY, cuando en realidad nadie tiene XX y XY. O sea, eso no existe, es teoría. Y es una teoría aparte bastante vieja, yo diría. Todos tenemos una proporción distinta de cromosomas. Entonces, para empezar por ahí, ¿no? Y bueno, entonces, este es el primero, y de ahí todo lo que puede existirse. Y luego todas las construcciones sociales que se ha construido, sí, en este binarismo de lo masculino y lo femenino, y aquellas compañeros que se han colocado en lo no binario, ¿no? Entonces, de ahí todavía otra combinación. Entonces, puedo nacer con un cuerpo, representarme de una forma distinta ante las demás, y luego es la orientación, ¿no? La orientación sexual, con quién yo me relaciono, con quién yo me vinculo. Y entonces acá estamos ya hablando justo de hetero, homo, bi, ¿no? Trans, o sea, una serie de cosas, pues, de manifestaciones. O sea, la intención es mirar lo diverso, ¿no? Mirar la diversidad, mirar que no somos lo que nos han querido normar, esto que hablamos de la heteronorma, ¿no? Como de si existiera solo un tipo de cuerpo, solo un tipo de ciudadano. Y lo digo en masculino, porque hablando justo de políticas públicas, se diseñan políticas públicas pensando en solo un tipo de ciudadanía, ¿no? Y justo una de las cosas que menciona el doctor Carlos, que ya me acordé, también fue maestro a mí en la maestría, fíjate, me estaba acordando ahorita. Entonces, justo una de las cosas es que reconstruyamos este concepto de igualdad dentro de las políticas públicas. El concepto de igualdad dentro de los derechos humanos ya ha evolucionado mucho y tenemos que apropiarlo al interior de las políticas institucionales y políticas públicas. Es decir, hablar de igualdad de género o de igualdad en el marco de los derechos humanos, que tiene que ser adoptado en políticas públicas, es hablar de la diversidad y de las diferencias. Y entonces resulta ahí nace que... un concepto, perdón, Michelle, las famosas disidencias. También. Que eso, porque mucho, de verdad, sí, perdón que sea tan insistente, a lo mejor va a decir, vale, ay, ¿por qué no se encajona como científico en A, B, C, D? No, pero de verdad es que uno en el discurso, en las narrativas, en los lenguajes, de repente escucha cosas que de verdad la gente debería entender un poco a razón de cuál es la génesis de eso, ¿no? Entonces, hemos escuchado mucho ahí el tema de disidencias, que la disidencia tendría que ver entonces con no identificarme con el
el género, es decir, mujer... Con lo heteronormado. O sea, es Heteronormado, una que es- disidencia sobre lo escrito, Sobre lo político, económico, socialmente, y entonces es el derecho a disentir, ¿no? O sea, entonces no, yo no estoy relacionada en esa heteronorma. ¿Cuál es la heteronorma? Que si naces con pene, entonces te comportas de forma masculina y entonces eres hombre y por lo tanto tu pareja es una mujer. Esa es la heteronorma. O nací como mujer y entonces adopto el género femenino y por lo tanto me enamoro de un hombre, ¿no? Y entonces tengo hijitos o hijitas, ¿no? O Que sea, aparte ese es lo heteronormal o lo heteronormativo, perdón. Y entonces sobre lo heteronormativo, pues es decir, no, ese es un discurso de allá afuera, ¿no? Y entonces yo disiento y están todas estas disidencias que se construyen de formas distintas, ¿no? O sea, que no tienen que responder a eso. Pero hablando de desigualdades, perdón por el pragmatismo, el pragmatismo Para es una regresar a lo de corriente política filosófica que a mí pública. me agrada mucho, porque no se hace muchas bolas en lo que es bueno o malo, ¿no? Todas las corrientes filosóficas tratan de encontrar qué es lo bueno, qué es lo malo. El pragmatismo, entre otras cosas que propone, dice, si es útil, es bueno. Y si no es útil, pues es malo, ¿no? Yo creo que esta parte progresista es buena, pero pongámoslo sobre la mesa. A ver, para algo muy práctico, para que no se quede en el éter, porque veo en serio los debates y todo, y no veo el producto terminado. Insisto, si esto fuera el ingreso a la universidad, que es lo que está en nuestro control, si fuera el ingreso a la universidad y fuera igualdad, todo el mundo presenta el examen, ¿sí? Si fuera equidad, entonces tendríamos que empezar a hablar de cuotas de género. Y de cuotas de género no solamente para hombre y para mujer, como fue en materia electoral en su momento, ¿no? Porque en el momento de lo electoral, que lleva un poquito avanzada en esto, fue, pues es que la mayoría de los candidatos siempre son 70 y las mujeres siempre son menos de 25 o 30. Entonces, ellas ganan la acción afirmativa y dice tiene que ser la mitad. Y eso empieza a permear en otros ámbitos. Pero la segunda lucha fueron los grupos que la ley electoral llama vulnerables. Y es ahí en donde pone la diversidad sexual. Y entonces a todos los partidos políticos los obligaron ya en esta elección, por una acción afirmativa, a que cierto porcentaje de sus candidatos calificaran dentro de estos grupos vulnerables. ¿La universidad lo va a hacer? Entonces, podríamos decir, hay un examen de admisión en donde yo, aparte de decir, soy estudiante, vengo del colegio bachiller, tal, tengo esta clasificación, y que para que se respetara la equidad, no la igualdad, ¿tuvieran acceso? Es que ahí es donde está el error, perdón, es que en el error conceptual. Cuando hablamos de igualdad, implica mirar las diferencias. Y un camino es la equidad. O sea, equidad e igualdad no son conceptos diferenciados, son conceptos que se complementan. Y entonces sí, tendríamos que estar mirando situaciones distintas y soluciones distintas. Lo que le compete a las instituciones de gobierno o educativas es garantizar el acceso a sus derechos. Garantizar el acceso en igualdad quiere decir que hago acciones diferenciadas para cada situación y necesidad diferenciada para entonces garantizar el acceso a la educación. O sea, su responsabilidad de todas las instituciones y de nosotras también como universidad es garantizar que todas las personas, tomando en cuenta sus diferencias, accedan en igualdad a la educación. Y el trato igualitario no quiere decir trato idéntico. Ese es un error semántico, ¿no? Un error de conceptos. O sea, el trato idéntico es pensar que la neutralidad, el mirar a todos de forma idéntica, eso genera más desigualdades. La igualdad implica el trato diferenciado. Por eso la equidad es el camino. Por eso son complementarios. Y sí, tendríamos que estar pensando en acciones afirmativas, en estrategias diferenciadas. Sí hay posibilidad, no de repente, sino tendría que ser un proceso poco a poco en el que vayamos adoptando ciertas medidas, como lo hizo muy bien el ejercicio electoral, ¿no? Que ahora tenemos paridad en todo. Y hablar entonces de una democracia, justo una democracia sustantiva, igualdad sustantiva, igualdad incluyente, ciudadanía sustantiva. O sea, ¿cómo logramos la realidad de igualdad en el hecho? Pasar allá. Y hay buenos ejercicios, ¿no? Para que no quede solo en la teoría
hay buenos ejercicios de integración de acciones afirmativas para grupos prioritarios. Yo le llamaría incluso, y es la nueva propuesta, dejar de hablar de estos grupos vulnerables, que justo el gobierno sigue mencionando grupos vulnerables. Desde la universidad lo colocamos como grupos prioritarios para poder hablar de los que están en mayor, los y les que están en mayor desventaja, colocarlos como grupo prioritario para poder ir cerrando las brechas de desigualdad. Pero bueno, es mucho, mucho lo que tenemos que estar hablando. Perdón. Y en ese sentido, como cambiar la estrategia si es necesario, no solamente intentar ampliar la que ya existe. O sea, si el mundo en el que se creó dicha estrategia ya está cambiando, la estrategia también, ¿no? Y también un poco respondiendo como al ejemplo anterior con respecto a los feminicidios, ¿no? Yo pensaría, bueno, ¿qué pasa si en lugar de seguir teniendo esta visión punitiva, decimos por qué siguen aumentando, por qué siguen sucediendo diario, por qué suceden aquí de esta forma y más que acá? ¿Por qué estas personas? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y incluso en los exámenes, si vimos que la diversidad es demasiada para que un examen lo puedan modificar, entonces tal vez la manera de admisión deba de cambiar, ¿no? O sea, creo que... Perdónenme. Perdón. Me están pidiendo que hagamos un corte. Seguimos con esta interesante reflexión. Vamos a un corte comercial y regresamos. No es comercial, nos viene un corte y regresamos con el debate en torno al tema de esta noche. Continuamos en Voz Alta. Les agradecemos el favor de su atención. Continuábamos en esta reflexión que puede abonarle muchísimo a entender muchas de las narrativas que se despliegan en diferentes espacios y que, bueno, qué mejor que un espacio como la Universidad Autónoma de Querétaro para incitar a la reflexión sobre el tema de esta noche. Vale, te interrumpimos. Gracias. No, pues no, nada más sí, cerrando lo que decía, que si el mundo está cambiando, entonces pues la estrategia no debería de ser seguir intentando adaptar las estrategias ya existentes a este mundo cambiante, sino adaptar, crear incluso nuevas estrategias que sean congruentes a este mundo cambiante, ¿no? Sí, y me parece interesante la reflexión porque es cierto lo que dice Vale. A ver, lo ponía muy bien Carlos, ¿no? A ver, ¿por qué, cómo atacamos este tema del feminicidio, ¿no? Este problema tan serio que lacera a la sociedad? Mayores penas. No, en realidad yo creo que hay que entrarle por las múltiples, causas que llevan a que pase eso, ¿no? Desde la violencia económica, muchísimos factores que están alrededor, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Perdón, pero o sea, yo diría, en lugar de la Procuraduría, ¿por qué no más a la universidad? Y no solo a la universidad, porque ya vimos que se lo den a la universidad no quiere decir que va a llegar a estos programas, no quiere decir que va a llegar a estas personas. Entonces, o sea, que exista, ¿no? Más bien, y creo que es ser un poco redundante con lo que ya dije, pero creo que es tan complejo porque sí es institucional, pero también es gubernamental, pero también es un tema social. Entonces, no podemos decir que esta o tal será la solución, ¿no? Pero hay que entrarle, Vale. Pero, hay que entrarle y yo creo que a propósito de hace 8 días o de hace 15 que analizábamos los presupuestos, no tiene mucho que se acaba de aprobar el presupuesto federal. ¿Dónde está el corazón del gobierno federal que nace de la izquierda y que tiene, digamos, en su constructo y plataforma electoral tener impacto con estos temas que muchas veces la derecha los esconde, les pone abajo de la alfombra, ¿no? Y ver, a ver, cuántos, como dice Valeria, ¿dónde se están metiendo los recursos? Entonces, creo que es ahí importantísimo hacer un análisis como sociedad también, porque también es cierto, o sea, socialmente tenemos que ir transformando los patrones culturales y desde luego la educación es una herramienta básica, pero no la única. Y en ese sentido, yo creo que también en este análisis, digamos, en esta fuerza, en esta posibilidad de ir avanzando en entender mejor este tópico, es importante ver mecanismos que nos permitan socializar a la comunidad, algunos elementos que nos hagan reflexionar sobre estos temas. Uno de ellos es el lenguaje, para empezar, ¿no? O sea, hay discusiones serias, muy serias, sobre el impacto del lenguaje. Y uno de ellos tendría que ser el lenguaje inclusivo, si lo dije correctamente, porque por ahí empieza, ¿no? O sea, estas construcciones del género no solamente es binaria, sino también existen otras y que desde luego nos cuesta trabajo entender y mucha gente a veces se mofa con eso, pero en realidad
pues es parte de una realidad social y que también en esta cuestión de equidad y de igualdad, pues tenemos que dar reconocimiento inclusive a diferentes sectores que mucha gente no esté de acuerdo con sus preferencias o lo que tenga, su identidad o lo que sea, pero son parte de la sociedad. Y en una sociedad democrática, uno de los principios básicos, y data desde que nace la democracia en Grecia, pues es 1, la tolerancia, y 2, la igualdad, la equidad y la inclusión. No se puede hablar de una sociedad democrática donde la ley de las mayorías, como dice Walt Smith, arrolla las minorías. Entonces yo creo que un elemento central es entrarle al reconocimiento, empezando tal vez por el lenguaje. A lo mejor a algunas personas podrá o no convencernos, podrá o no identificarnos, pero lo cierto es que hay personas que se identifican y que necesariamente tenemos que hacerlas visibles, empezando por el lenguaje, ¿no? Y digo, porque a veces uno ve ahí en espacios, ¿no? Condiciones que también a veces cuesta trabajo entender, y me incluyo, o sea, lo tengo que decir, me incluyo en esta parte de entender que es una nueva modalidad de respeto también hacia otro. Al principio le decía a la compañera cómo te refiero, ¿no? ¿Cuál es tu sentido de comodidad? Porque pues sí, puede ser que, ¿sabes qué? No me identifico. Entonces, no sé algo que pudiéramos abordar respecto del lenguaje incluyente. Sí, bueno, pues para empezar, creo que me gustaría decir por qué es tan importante, ¿no? Y no sé si yo pueda y sea quién para decir por qué el lenguaje en general es tan importante y luego todavía del lenguaje inclusivo, pero en una clase debatimos mucho con respecto a las palabras y a los conceptos, porque tenemos una idea de que el lenguaje se construyó para describir el mundo. Entonces, con respecto al mundo en el que vivíamos. Sin embargo, ahora vivimos en un mundo en el que constantemente lo intentamos adaptar al lenguaje que ya existe, a las palabras que ya existen, lo cual justamente ocasiona muchísimos problemas porque hay ciertas realidades que no compaten en esos conceptos, ¿no? En esas palabras. Entonces, tomando en cuenta que vivimos en un mundo que actualmente construye su realidad con base en las palabras que utiliza, y que estas palabras pueden invisibilizar a ciertas personas, y no solo a ciertas personas, sino a sectores enteros, creo que es súper importante empezar a construir realidades que reconozcan a todas las identidades y a todas las personas que somos parte de esta realidad, ¿no? De este planeta. Y de hecho, bueno, diría no solo personas, porque habitamos el planeta muchísimos seres y ya vimos las consecuencias, ¿no? De creernos dioses. Pero bueno, ese es otro tema de sustentabilidad. Pero hablando del lenguaje inclusivo, pues sí, me parece que es muy importante dejar atrás estas reglas y empezar a pensar más en lo que sucede, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son las intenciones de nuestras palabras? Entonces, en ese sentido, creo que repetiría lo que dije hace rato, que lo importante es la reflexión. Esto de hablar en masculino, ¿por qué se suele evitar en el lenguaje inclusivo? Porque la historia misma, como hemos visto incluso las políticas públicas, la mujer siempre fue reservada así al ámbito privado y a la casa. Y no solo a la mujer, las disidencias sexuales fueron completamente invisibilizadas. Entonces, como no es solamente eso, sino no es decir que ya no existen los hombres para nada, ¿no? Simplemente es abogar porque existe un mundo diverso, ¿no? Existe un mundo con diversidades. Entonces, en ese sentido, creo que es algo bien chido que podemos hacer de nuestra parte, reflexionar nuestro propio discurso cada que hablamos, y en ese sentido, si podemos ser inclusivos, pues hacerlo. Y no solamente, aquí lo diría bien importante, con mujeres, ya dije 1000 veces con las disidencias sexuales, pero también aquí diría bien importante con las infancias, que muchas veces las dejamos de lado cuando el lenguaje inclusivo no solo habla de género. Y también a las personas con discapacidades, también diría que a estos otros seres que habitan la Tierra con nosotros. Entonces, como más que una regla, diría pues reflexión, ¿no?
Una reflexión sobre el para reflejo no- de lo que vivimos para no invisibilizar. socialmente, sí, sobre todo atendiendo estos principios que luego yo escucho cada rato los políticos y las políticas y les políticos ahora, porque también tenemos por ahí algunos que hacen un uso, perdón por la expresión, pero un abuso de estas narrativas solo con fines electorales y de caer bien, y en su práctica privada, híjole, ni que hablarlo, ¿no? Pero me parece que a falta de coherencia de una clase política que en realidad no tiene ni claro qué es la democracia y estos conceptos mucho menos, ¿no? Michelle, ¿tú qué aportarías a esta parte del lenguaje? Rescatando justo esto que estábamos hablando desde hace rato, que tiene que ver con un problema sistémico, o sea, todo el tema que estamos hablando de violencia, de los feminicidios, de la discriminación, ¿no? Es un problema sistémico y por lo tanto las soluciones tienen que ser sistémicas o las estrategias de solución tienen que ser sistémicas. Y la comunicación, todo el sistema de lenguaje que tenemos, porque no solo estamos hablando de las palabras dichas a través de la boca, sino de las imágenes que estamos proyectando, ¿no? De las instituciones que estamos construyendo y cómo se llaman las áreas de cada una de las instituciones. La comunicación es todo un sistema y entonces pensando en este sentido como una propuesta o una estrategia de solución a este sistema patriarcal, este sistema de subordinación, este sistema de destrucción y de un sistema rapaz, ¿no? Que devora la tierra, que devora, ¿no? Como diferentes hablando también de sustentabilidad, tendríamos que pensar entonces en soluciones sistémicas. Y la comunicación será una de ellas. Y entonces, todo, no nada más es reflejamos cómo está construido el mundo, sino que construimos el mundo a partir de nuestras palabras. Porque las infancias, de acuerdo a cómo nosotras y nosotros vamos transitando el mundo, las infancias van escuchando cómo vamos nosotros refiriéndonos a ese mundo, ¿no? Y entonces se van construyendo conceptos mentales con respecto a las realidades. Y entonces si yo hablo en masculino todo el tiempo, pues claro que las infancias que no se relacionan con lo masculino no se verán reflejadas ahí, ¿no? Y entonces por eso es importante hablar de las doctoras, las ingenieras, ¿no? O sea, como colocar también en el discurso estas otras figuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirar el lenguaje no solo con la inclusión de las, les, los, sino el lenguaje en conjunto como un sistema que tendría que modificarse. Y entonces tendríamos que modificar instituciones. Tenemos la oficina del abogado general, oficina de la abogacía general, para que entonces la persona titular de esa área pueda no solo ser alguien que se represente como masculino, sino cualquier otra persona que pueda estar encajando ahí, ¿no? Y así tendríamos que estar pensando la construcción de todos nuestros espacios universitarios, mirando sobre qué están escuchando las demás personas cuando leen ese nombre de esa oficina o leen ese nombre de esa carrera, ¿no? Y entonces podemos ir generando espacios abiertos, ¿no? Y no cerrar, no acotar. Entonces nada más sería eso, o sea, hablar de las propuestas, el lenguaje, no solo el hablado y el escrito, de otras cosas con las que nos vamos comunicando. Símbolos, ¿no? imágenes. Estos símbolos, todo lo que representa la comunicación es lo que tenemos que generar. Y la otra cosa también es, bueno, les da comezón que se diga les daba comezón cuando decíamos las mujeres, las y los hombres, ¿no? En política pública ahora será las, les, los, y que les siga dando comezón porque eso genera el cambio, ¿no? O sea, esa comezón en la que están así como de, ay, vamos a tardar más hablando, bueno, pues tardaremos más, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Antes de darle la palabra a Carlos, fíjate que parece que no, pero sí deja de comezón, a veces incertidumbre y desde preguntarle a Vale, oye, ¿cómo me refiero a ti? Hasta ahorita preguntarnos por qué Carlos está a la orilla y yo a la orilla. O sea, eso comunica, eso manda un mensaje a nuestra audiencia, por qué dos personas que identifican como ellas están al centro, o sea, deberíamos estar uno y uno, o sea, hay muchas cosas porque que se el manual de Carreño establece que una mujer nunca está a la orilla. Pero es el manual de Carreño que sería aplicable para una televisora universitaria, pregunto, ¿eh? O sea, el manual de Carreño que tiene que ver con... Y que lo estas tenemos bien metido prácticas. los hombres, Sí, ¿no? o sea, Va una mujer en la calle y siempre le cambian, ¿no? Es que o sea, todas estas cosas que replicamos, que luego ni sabemos de dónde. Ahorita Valeria puede decir, ¿qué es el manual de Carreño? Y al final yo diría que vuelvo a lo mismo, la réplica no es lo que está mal, sino creo que sí cuando lo haces sin saber por qué. Hacer nada más por hacer las cosas, eso es lo que se me hace pobre. Como, sí, al final, porque
es un ejemplo muy claro esto de que en la calle y de repente se pasa del otro lado, ¿no? Y luego dices, bueno, pero si vas, no sé, en tal colonia a tal hora, dices, no, pues la verdad tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque tal o porque tal. Y entonces empieza a complejizar muchísimo esto. Pero ¿por qué lo estás haciendo al final, no? O sea, Sí, y para llegar a ese grado de conciencia, ¿vale? Hay que ir empujando, ¿no? Desde este sistema de prácticas, por ejemplo, y también la parte de la sociedad o la parte que ya está socializada con esta realidad, pues sí, les toca empujar, pero también ser un poco pacientes con los que no estamos educados en ese tema, en esta parte. O sea, decíamos ahorita, tú conoces el Manuel de Carreño, que yo he escuchado, yo ni lo he leído, se ve, obviamente, pero en realidad, pues digo, son prácticas sociales y culturales arraigadas y con las que hay que ir rompiendo estigmas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido son muy valiosos. Y es cierto, estos espacios son eso, la reflexión. ¿Y qué mejor espacio que recintos de la universidad para empezar a poner en la mesa estas reflexiones, ¿no? Y voy para allá contigo, Carlos. A ver, estos temas están, y como bien lo referías tú, sobre todo iniciando discusión en espacios de reflexión como las universidades, pero desde luego que las universidades tienen una función social súper importante, más allá de la que nos dota la ley orgánica, que tiene que ver con la formación de profesionistas, con la extensión, los servicios de extensión, que damos servicios de clínicas y demás, con el desarrollo científico. Yo creo que tenemos una función no escrita, que es una función social que tiene que ver con la posibilidad de convertirnos en estos espacios de reflexión y de transformación social de manera no solo científica, con la tecnología. O sea, digo, es muy valioso lo que se hace en la universidad con la parte técnica, pero también con la parte de las humanidades, ¿no? Yo recuerdo, no hace muchos años, se llevaba la reflexión o la pertinencia de cerrar algunas carreras en Europa, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Hablaban de humanidades, cerrar algunas porque, pues, ¿cuál era la razón social? Yo creo que una gran parte de la riqueza de las universidades, sobre todo las universidades públicas y autónomas, es eso precisamente, las humanidades. No es lo único que tienen, pero es una parte muy importante y que nos toca como universitarias, universitarios, empujar para este modelo gradual, ¿no? Decían algunos historiadores, espero me corrijas, pues tu área, pero que muchas de las transformaciones sociales en el mundo vienen de sectores importantísimos como, primero, los estudiantes, ¿no? Las y los estudiantes han sido parte importante en la historia de los movimientos sociales y de las transformaciones. Los obreros, los campesinos, y seguramente, pues bueno, este espacio de la universidad es propicio para eso, ¿no? O sea, hay un tema. Y en ese sentido, Carlos, ¿cómo ves en el ámbito? Vienen las elecciones, viene ya un proceso electoral a nivel constitucional, ya están las corcholatas de mi abuelito López Obrador ya ahí moviéndose. ¿Tú ves en la agenda? Porque yo la oposición la veo perdida, de verdad. Yo sé que siempre me dicen, es usted un exagerado, maestro, en política no hay nada escrito, puede ganar la oposición. Yo la verdad soy politólogo y soy comunicólogo y yo, por lo poco que la ciencia me ha podido dar de herramientas de análisis, yo veo pocas probabilidades. Puede pasar que la oposición llegue a colocarse y que gane la presidencia de la República. Sin embargo, yo veo que sí, Morena está pues muy bien posicionada en la sociedad y que yo, de repente, estos temas que son de izquierda, yo no los veo en las corcholatas. ¿Tú los ves, Carlos? No es tema, y te voy a decir por qué. Porque siempre hay, cada vez que yo escucho que es un tema cultural, que es un tema sistémico, que es un tema que hay que platicar, que es un tema muy complejo, es un llamado a no hacer nada, ¿sí? en la práctica. Porque creemos que el problema es de tal tamaño que lo que nosotros podemos hacer regularmente no incide. Y les voy a poner un ejemplo. Esta teoría de que se tiene que modificar la cultura, la forma de pensar de la gente, ha sido derrotada con un ejemplo. Si nosotros vamos manejando y cruzamos la frontera de Estados Unidos, en 5 minutos nos comportamos de forma diferente. Ya no aplicó la cultura, ya no aplicó lo que querramos hacer, porque entramos de un marco normativo A un marco normativo B, que tiene poca tolerancia con la impunidad.
Pero eso es cultural o jurídico. No, es que te comportas así, entonces en ese momento ya Pero lo ahí la cultural cultura ya no dio. no. Yo ahí discrepo. Ya no dio. Bueno, Concluyo sí. la idea. Entonces yo creo que los verdaderos cambios, después de que venga la conceptualización de la idea, tienen que ser implementados en la norma lo más rápido que se pueda. Y les voy a poner un ejemplo. Esto del lenguaje inclusivo, ¿a dónde debería de ir? Pero dentro de 15 días. No en 20 días, no en un mes, no en enero que regresemos de vacaciones, en 15 días, al código de conducta de la universidad, con los docentes y con los administrativos. Debería de estar en el código de conducta ya puesto así, que deberíamos de usar los maestros lenguaje incluyente y debería decir qué es el lenguaje incluyente. Y debería de estar el comité de ética formado para que cada vez que haya una denuncia, primer strike, 2 strike, 3 strike, Bye. para afuera. ¿Sí? Porque si no, nos lo vamos a pasar en el debate, en el discurso, pensando que es cultural, que tiene que cambiar. No, primero cambiemos la norma. Los que no se adecúen a la norma, pues se salen. Pero en el municipio, pero es que el municipio ya se adecuó a la norma y siguen sin cumplirla. O sea, tenemos ya, va para 8, 9 años, no recuerdo, las abogadas lo sabrán más, que está en la ley ya que las y los funcionarios públicos tienen que usar el lenguaje incluyente. Y no sexista, además. O sea, está en la ley, ya está en la ley. Ya tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad, la ley general, la ley estatal de igualdad entre mujeres y hombres, tenemos una ley o sea, ya está en la norma, ya está en la norma, ya está en el plan estatal, digo, en la ley de planeación estatal también, y siguen sin hacerlo. Quizá falta la movilización social como la que sufrimos Entonces, aquí en la universidad. Y todos los 8N, ¿qué hacemos? Todos los días estamos Ya ahí, tuvimos ¿no? un paro. O sea, Y sí lo pedimos, o sea, Ajá. también esta homologación con la ley. Sí, entonces está más bien, creo que las resistencias personales también. Por eso es que todas las personas tenemos que entrarle, todas las instituciones y todos los espacios. Y más bien creo que cuando me refiero yo a lo sistémico, no lo veo como acá, más bien lo veo como a todas Aquí. nos toca. Ajá. No es que le toque a alguien nada más, ¿no? O sea, más Ajá. bien es Bueno, para ir todos cerrando, entramos. Tenemos bueno, sí, escasamente 2 minutos. Me gustaría Perdone, que cada Vale, porque uno ya te quité la cerrara palabra. con un minuto. Tenemos escasamente un minuto. Cerramos, yo creo, con Vale, que ya le tocaría la participación. Algo en lo que quisiera cerrar este programa. Ay, qué fuerte. Pues... Sí, tal vez solo complementar esto de que creo que es bien fácil, es bien común escuchar que si yo lo hago, pues de qué va a servir si todos los que veo lo siguen haciendo igual, pero al final sí funciona, así empiezan los movimientos sociales, así empezaron el paro, así empezaron los movimientos estudiantiles y eventualmente el movimiento social es quien cambia, es quien hace la ley al final. Entonces, como muchísimas gracias por abrir la reflexión e invitaría a seguirla, a darle continuidad, a que no se quede solamente así. Ahorita estamos hablando del lenguaje inclusivo, Pero hay más temas. pues sí es súper complejo. Pues nada, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les quiero agradecer, Carlos, Michelle, Vale. De verdad que esperemos que este programa le sea útil para entrar a la reflexión y le abone un poco a entender estas narrativas que muchas veces se tocan de manera superflua. Una hora no nos alcanza. Prometemos abordarlo de manera más profunda y de manera más reiterada. Les tomamos la palabra aquí a las compañeras y al compañero y nos vemos en una próxima. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.